Las primeras frases de Bukele fueron como un golpe fuerte que derrumbó en segundos todos los argumentos de España. Presidente Sánchez, dijo con voz tranquila, explíqueme los 40.000 fallecidos. El mandatario español titubeó, parpadeó 2 veces, su boca se entreabrió, y el silencio se adueñó del set. En el estudio de televisión de Madrid, nadie se movía. Las cámaras inmortalizaban la escena. Un primer ministro europeo sin palabras frente a un presidente latinoamericano que no pensaba retroceder ni un centímetro, y lo más fuerte aún no había comenzado. ¿Los 40.000 qué?, susurró Sánchez desconcertado. Los 40.000 españoles eliminados por ETA mientras su partido negociaba con ellos, remató Bukele sin alterar el tono. Fue en ese instante que Sánchez comprendió que había entrado en terreno peligroso. Quizá era el mayor error político de su carrera. Pero, ¿cómo se llegó a esa escena que dejó helada a toda España? Para entenderlo hay que volver algunos días atrás. Pedro Sánchez había decidido dar una clase magistral de democracia ante las cámaras. Con el respaldo de Bruselas y la complicidad de los principales medios europeos, preparó una entrevista especial en un canal muy importante. El tema, la amenaza autoritaria en América Latina. El objetivo era sencillo: consolidar la imagen de España como referente moral de Occidente, y para eso había escogido un blanco perfecto, Nayib Bukele, el presidente salvadoreño que había hecho lo que el mundo entero creía imposible, reducir la violencia de su país a niveles nunca vistos. Un joven de 43 años que transformó al país más peligroso del mundo en uno de los más seguros de América. El presidente millennial que había arrasado en las urnas con más del 85% de apoyo popular. Ese mismo éxito era el problema. En los pasillos del poder europeo, Bukele era un peligro, demasiado eficaz, demasiado popular, demasiado difícil de encasillar. ¿Cómo explicar que un líder que derrotó a las pandillas fuese, al mismo tiempo, acusado de autoritario? Sánchez tenía la fórmula: etiquetarlo como un populista peligroso y demostrarlo en vivo. Lo traeremos al programa, dijo confiado a su equipo. Le preguntaremos por los derechos humanos, por el estado de excepción, por la concentración de poder. No podrá responder, y cuando se quede sin argumentos, el mundo verá su verdadera cara. El plan parecía perfecto. Lo que Sánchez no sabía era que Bukele aceptó la invitación precisamente porque esperaba esa emboscada, y que no llegaría a Madrid con asesores ni discursos preparados, sino con algo mucho más letal: pruebas documentadas capaces de desmontar toda la narrativa europea. La noche de la transmisión, el set de RTVE hervía de nerviosismo. Reporteros de toda Europa se habían reunido para presenciar lo que pintaba como un duelo histórico: el progresismo socialdemócrata contra el nuevo fenómeno político de América Latina. Sánchez entró al estudio con paso firme, seguro de tener todas las cartas en la mano. Sus asesores habían preparado estadísticas, informes de ONG y declaraciones de opositores salvadoreños. Hoy quedará claro quién es Bukele en realidad, dijo al oído de su jefe de gabinete antes de sentarse frente a las cámaras. Bukele, en cambio, apareció solo. Ni asesores, ni séquito, ni las típicas carpetas de frases preparadas. Solo una tablet en la mano y una sonrisa enigmática que había desconcertado a políticos de medio mundo. ¿No trae equipo?, le preguntó incrédulo un productor de RTVE. No lo necesito, contestó Bukele. Traigo algo más valioso. ¿Qué cosa? La verdad. A las 8 en punto, en horario estelar, arrancó la transmisión. Con la bandera de España de fondo, Sánchez abrió el programa con solemnidad. Muy buenas noches. Hoy hablaremos de una de las mayores amenazas para la democracia global: el avance del populismo autoritario en América Latina. La confrontación estaba servida. Y con nosotros esta noche, anunció Sánchez con solemnidad, está Nayib Bukele, presidente de El Salvador. La cámara cambió de plano, y en la pantalla apareció Bukele, conectado desde San Salvador. Joven, tranquilo, con esa mirada firme que millones de salvadoreños habían aprendido a reconocer como la de alguien que no duda. Sánchez tomó aire, dispuesto a iniciar el golpe que había preparado durante semanas. Presidente Bukele, dijo con tono condescendiente, España es una democracia consolidada. Pasamos de la dictadura a las libertades plenas, y desde esa experiencia vemos con preocupación lo que ocurre en su país.
¿Cómo justifica las detenciones masivas sin debido proceso? El mensaje era claro. Él, el demócrata veterano. Bukele, el novato autoritario. Era la jugada de apertura ensayada hasta el cansancio. Bukele sonrió, pero no fue una sonrisa diplomática, sino la de alguien que llevaba tiempo esperando esa pregunta. Primer ministro Sánchez, respondió con calma. Antes de hablar de justificaciones, quiero aclarar algo. Cuando usted habla de la experiencia española con dictaduras, ¿se refiere a Franco o a ETA? El golpe cayó seco. Sánchez tardó 3 eternos segundos en reaccionar. En televisión, 3 segundos de silencio son una eternidad. Perdón, balbuceó. La pregunta es sencilla, replicó Bukele, inclinándose hacia la cámara. España vivió bajo Franco hasta 1975, pero también convivió con ETA hasta 2011, 36 años de democracia formal con ciudadanos siendo eliminados en las calles. Dígame, ¿cuál de esas dos experiencias lo califica para dar lecciones sobre libertad? El set de RTVE quedó en un silencio de plomo, nadie pestañeaba, los periodistas se miraban incrédulos, el invitado no había venido a defenderse, había venido a atacar. Sánchez trató de recomponerse. Presidente Bukele, son situaciones incomparables. ETA fue un grupo terrorista que el Estado español combatió siempre dentro del marco democrático. ¿Dentro del marco legal? Lo interrumpió Bukele. Su voz era suave, pero con un filo cortante. Levantó su tablet y comenzó a leer con precisión quirúrgica. Entre 1968 y 2010, ETA acabó con la vida de 829 personas. Durante ese tiempo, su predecesor Felipe González, también de su partido, negoció en secreto con ellos, mientras públicamente decía que, con terroristas no se negocia. El presidente salvadoreño hizo una breve pausa, lo justo para que la acusación calara. Su partido liberó a cientos de etarras a cambio de treguas que ellos rompieron una y otra vez. ¿Eso entra en lo que usted llama democracia ejemplar? El impacto fue devastador. En el estudio se escuchó un murmullo. Sánchez, en cambio, no encontró palabras. Estaba en blanco frente a millones de televidentes. Bukele aprovechó la grieta. Permítame darle una comparación, continuó, pasando una pantalla en su tablet como un fiscal que presenta pruebas. En mis 2 primeros años de gobierno, redujimos los homicidios de 36 al día a menos de 3. Eso significa unas 24,000 vidas salvadoreñas salvadas. Guardó silencio unos segundos, suficientes para que el dato golpeara con fuerza en los hogares españoles. En los últimos 10 años de ETA, España perdió 165 vidas. Mi país sufría esa cifra en apenas 5 días. Pero según ustedes, yo soy el autoritario y ustedes el demócrata. ¿Cómo se explica esa lógica? Sánchez intentó recuperar terreno. Presidente, los métodos importan tanto como los resultados. Bukele se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban con un tono mucho más duro. ¿Quiere hablar de métodos, primer ministro? Perfecto. ¿Le suena la operación GAL? El rostro de Sánchez palideció. El nombre era un fantasma incómodo de la política española, los grupos antiterroristas de liberación. Entre 1983 y 1987, escuadrones paramilitares financiados por el propio gobierno socialista eliminaron a 27 personas, algunas de ellas inocentes, en la llamada Guerra Sucia contra ETA. Sánchez apenas logró murmurar. Esa fue una operación que el PSOE más tarde condenó. Se pidieron disculpas. ¿Disculpas?, repitió Bukele, arqueando una ceja con incredulidad. Primer ministro, su líder Felipe González fue procesado judicialmente por esos crímenes. Su democracia financió escuadrones de la muerte que ejecutaron ciudadanos vascos. Yo, en cambio, encarcelo pandilleros con órdenes judiciales. Entonces dígame, ¿quién viola más los derechos humanos? El impacto fue tan fuerte que en el estudio empezaron a escucharse susurros nerviosos entre los periodistas. Lo que debía ser una lección de democracia se había convertido en un juicio público. Sánchez estaba acorralado, pero Bukele aún tenía una carta más fuerte. Su expresión cambió, se volvió seria, incluso con un matiz de tristeza. Primer ministro Sánchez, quiero contarle una historia que quizá desconozca. Se llama María del Carmen García. Tenía 32 años, trabajaba como enfermera en San Salvador. El 15 de marzo de 2019, 3 pandilleros la atacaron brutalmente frente a sus 2 hijos pequeños porque se negó a pagar lo que ellos llamaban impuesto de guerra.
El silencio en el set de RTVE se volvió absoluto, como si el aire se hubiera evaporado. Al día siguiente de asumir la presidencia, continuó Bukele, decreté el estado de excepción, no por capricho, no por autoritarismo, sino porque María del Carmen tenía un nombre, un rostro, unos hijos que quedaron huérfanos, porque en mi país cada día había 3 María del Carmen. Hizo una pausa, su voz tembló apenas, cargada de emoción contenida. Desde que implementé esas medidas que usted califica de autoritarias, ninguna otra madre salvadoreña ha vivido lo que ella sufrió. ¿Por qué? Porque capturamos a 75,000 pandilleros que tenían de rodillas a mi pueblo. Se inclinó hacia la cámara con la mirada fija, directa, casi atravesando la pantalla. Y ahora le pregunto, primer ministro, ¿qué es más democrático? ¿Aferrarse a un procedimiento mientras las madres son aniquiladas o salvar vidas aunque eso incomode a Europa? Sánchez trató de recuperar la compostura. Presidente Bukele, entiendo la gravedad de la situación en El Salvador, pero en democracia no se puede sacrificar el Estado de Derecho. Bukele lo interrumpió con una sonrisa helada. ¿El Estado de Derecho? Permítame leerle algo. Sin esperar permiso, levantó su tablet y citó con voz firme. Artículo 27 de la Constitución Española. Todos tienen derecho a la libertad y a la seguridad. Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida. ¿Está de acuerdo con esos artículos? Por supuesto, respondió Sánchez desconcertado. Perfecto, asintió Bukele. Entonces explíqueme, si todos los españoles tenían derecho a la vida y a la seguridad, ¿por qué su democracia permitió que ETA asesinara a 829 personas durante 43 años? ¿Por qué no suspendieron garantías constitucionales para detener el terrorismo? El golpe fue directo al corazón. Sánchez comprendió, con un gesto de horror contenido, que había caído en la trampa. La situación de ETA era compleja, había factores geopolíticos, el proceso de paz requería... balbuceó. Bukele soltó una breve risa, no cruel, sino incrédula. Me está diciendo que España necesitó 43 años para controlar a un grupo de 1,000 terroristas. ¿Y yo soy el autoritario por acabar con 75,000 pandilleros en 2? Guardó silencio, solo un instante, antes de rematar. ¿O será que la verdadera diferencia es que yo sí logré proteger a mi pueblo? El plató quedó sepulcral. Sánchez bajó la mirada evitando la cámara. Lo que había comenzado como su gran oportunidad de exhibir a Bukele había terminado en una humillación histórica. Y aún faltaba el último golpe. Bukele lo miró con frialdad calculada y en voz baja, casi un susurro, lanzó la pregunta final. Primer ministro, le haré una sola pregunta más, una muy simple. Respóndala frente a su pueblo. Lo que vino después quedaría grabado como el momento más brutal de la televisión política europea. Las instituciones democráticas existen precisamente para proteger vidas sin sacrificar sus principios. Intentó responder Sánchez. Bukele lo interrumpió con voz firme, ahora sin rastro de cordialidad. Respóndame la pregunta, es simple. ¿Qué elige, una vida o un trámite? Sánchez balbuceó. No es tan simple. Claro que lo es, cortó Bukele. Yo ya hice esa elección, elegí salvar vidas. Por eso tengo el respaldo del 90% de los salvadoreños. Porque cuando tuve que decidir entre proteger a mi pueblo o complacer a Europa, elegí a mi pueblo. Se inclinó hacia la cámara una última vez, con un gesto severo. Ustedes eligieron los protocolos, por eso permitieron que ETA actuara durante 4 décadas. Por eso hoy muchos españoles no se sienten seguros en sus propias calles, y aún así pretenden darnos lecciones de democracia, cuando la suya ha fallado en lo más básico, defender a sus ciudadanos. Entonces lanzó la frase que derrumbó por completo la superioridad moral europea. La verdadera dictadura, señor Sánchez, no es encarcelar criminales. La verdadera dictadura es permitir que los criminales maten a tu pueblo mientras tú cumples con los formalismos. El estudio enmudeció. Millones de españoles lo vieron en directo. Su primer ministro estaba paralizado, sin palabras, frente a 40 millones de espectadores. Lo que debía ser una cátedra sobre democracia se había convertido en una lección sobre liderazgo.
Y el eco fue inmediato. Las redes sociales españolas explotaron. El hashtag número Bukele v Sánchez se convirtió en tendencia durante 3 días consecutivos. Los videos del intercambio acumulaban millones de reproducciones, pero lo más revelador eran los comentarios. Miles de españoles empezaron a cuestionar por primera vez en público el manejo que sus gobiernos habían dado al terrorismo de ETA. ¿Es cierto lo de Gal?, preguntaba un usuario. ETA asesinó a 829 personas y mi gobierno negoció con ellos, escribió otro. ¿Por qué nadie nos lo contó? La conversación crecía como fuego descontrolado. Los periódicos que inicialmente habían celebrado a Sánchez como ganador se vieron obligados a rectificar. El País tituló "Las preguntas incómodas de Bukele". ABC habló de "Cuando la víctima se convierte en juez", y La Vanguardia resumió "El espejo salvadoreño de la democracia española". Pero el golpe más fuerte no vino de los medios, sino de quienes habían sufrido en carne propia la violencia. La Asociación de Víctimas del Terrorismo publicó un comunicado demoledor. Las palabras del presidente Bukele han puesto sobre la mesa las preguntas que llevamos décadas haciéndonos. Si un país centroamericano pudo erradicar la violencia extrema en 2 años, ¿por qué España toleró el terrorismo durante 40? ¿Por qué se prefirió proteger procedimientos antes que proteger a nuestras familias? Y concluyó con una frase que sacudió al poder político español. Tal vez ha llegado el momento de que España aprenda de El Salvador en lugar de intentar darle lecciones. Pedro Sánchez trató de contener el incendio. Su equipo pasó días enteros intentando redirigir la narrativa, pero era inútil. Los hechos eran claros, verificables e imposibles de refutar. 3 días después, el propio Sánchez convocó a la prensa. Ante un grupo de periodistas que lo miraban con evidente escepticismo, declaró: "España siempre ha defendido los derechos humanos y la democracia", pero cada palabra que añadía lo hundía más en su contradicción. "Presidente", preguntó un corresponsal de El Mundo, ¿cómo concilia su defensa de la democracia con el hecho de que España negociara con ETA mientras públicamente afirmaba lo contrario? Sánchez se removió en la silla. Las circunstancias de aquella época eran sumamente complejas, mucho más de lo que enfrentó Bukele. Intentó justificar, pero otro periodista lo interrumpió. El Salvador era el país más violento del planeta y logró revertirlo en apenas 2 años. España enfrentaba a 1000 terroristas y tardó 40. ¿Cómo explica esa diferencia? No hubo respuesta convincente, porque no podía haberla. Lo que nadie previó fue que el choque con Bukele desataría un temblor político que no se limitaría a España. A la semana siguiente, la onda expansiva alcanzó otras capitales europeas. Líderes opositores en Francia, Italia, Alemania y Reino Unido comenzaron a citar el ejemplo salvadoreño como un espejo incómodo para sus propios gobiernos. Marine Le Pen lanzó la pregunta que resonó en París. Si un presidente centroamericano pudo reducir la violencia en 2 años, ¿por qué Macron no controla las banlieues? En Roma, Giorgia Meloni sentenció: Bukele demostró que un líder verdadero elige a su pueblo por encima de la burocracia. Tal vez Italia necesite esa misma valentía. En Londres, Nigel Farage fue aún más directo. Un presidente salvadoreño acaba de dar la mejor lección de soberanía popular que Europa ha escuchado en décadas. El establishment europeo quedó atrapado en un callejón sin salida. Criticar a Bukele significaba validar sus cifras, defenderlo implicaba admitir los fracasos propios, ignorarlo era imposible, porque el debate ya había estallado. Y entonces llegaron los datos desde San Salvador, imposibles de rebatir. La tasa de homicidios había caído de 103 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 7.8 en 2024. El país, que fue sinónimo de violencia, se colocaba al nivel de Canadá. El turismo regresaba, la inversión extranjera crecía. Miles de salvadoreños en el exilio empezaban a volver. Mientras tanto, Europa lidiaba con atentados islamistas, inseguridad urbana y barrios enteros donde la policía apenas entraba. El contraste era tan evidente que los votantes comenzaron a exigir respuestas. En España, las encuestas reflejaron el golpe. La popularidad de Sánchez sufrió su mayor caída desde que llegó al poder, y una pregunta devastadora comenzó a repetirse en otros países. ¿Qué modelo prefiere usted, el de Sánchez o el de Bukele? El resultado fue unánime. 2/3 de los consultados eligieron el modelo salvadoreño.
Los grandes medios intentaron un contraataque, documentales sobre supuestas violaciones de derechos humanos en El Salvador, entrevistas con opositores en el exilio, reportajes sobre el lado oscuro del plan Bukele. Pero nada lograba opacar el hecho central. El Salvador era ahora más seguro que la mayoría de ciudades europeas. 6 meses después, Pedro Sánchez dio un paso atrás. Anunció casi en voz baja que España dejaría de dar lecciones de democracia a América Latina. Lo presentó como una nueva política de respeto a la diversidad, pero todos entendieron lo que realmente era: una rendición. Bukele nunca volvió a mencionar aquel intercambio. No le hacía falta. Los hechos hablaban solos. El presidente, que había llegado sin asesores, armado únicamente con una tablet, había obligado a toda Europa a mirarse en el espejo. La enseñanza era clara. A veces la verdad más incómoda no proviene de las potencias, sino de los rincones menos esperados, y cuando aparece, ni los poderes más antiguos pueden silenciarla. Todo empezó con una pregunta sencilla, lanzada con calma quirúrgica. ¿Se refiere a Franco o a ETA? Una pregunta que no solo dejó sin palabras a un primer ministro, sino que cambió para siempre la manera en que Europa ve a América Latina, y la manera en que América Latina se mira a sí misma.